Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otra clase de Introducción a la Economía, de la Unidad 1. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase? Nos vamos a ocupar del problema económico de la escasez, que está asociado, como veremos, con la curva de posibilidades de producción o frontera de posibilidades de producción. Te proponemos, como en la unidad anterior, lo siguiente. Nos enfrentamos como individuos o como país a problemas económicos porque vivimos en un mundo de escasez. La escasez se origina cuando los medios son inadecuados para lograr nuestros fines. De manera individual o colectiva nos enfrentamos a esta restricción. La escasez nos obliga a elegir. El problema de la escasez y la necesidad de elegir puede ilustrarse con la curva de posibilidades de producción. De esta manera, damos inicio al estudio de las elecciones que hace un país mediante la observación de los límites a la producción y a una implicación fundamental de la elección, el costo de oportunidad. Consideremos entonces un país que produce dos bienes. Sus recursos o factores productivos están limitados y son de uso alternativo, su capacidad técnica está dada y existe pleno empleo de los factores productivos. Dada esta situación, hay una cantidad máxima de cada bien que se puede obtener y también se pueden producir distintas combinaciones de ellos, como se muestra en la tabla siguiente. Esta muestra las máximas posibilidades de producción de una economía hipotética. Ese límite lo denominamos curva o frontera de posibilidades de producción, o curva de transformación, o curva límite de producción potencial. Y la podemos definir como un lugar geométrico de puntos que indica el nivel de producción de un bien que se puede obtener como máximo cuando el volumen de producción del otro bien está dado, al igual que la cantidad de recursos y el estado de la tecnología. Observemos que hay una relación inversa entre la producción de los bienes de consumo y la producción de los bienes de capital. Si esta economía quisiera aumentar la cantidad de unidades producidas de bienes de consumo de 2 a 3, necesariamente debe disminuir la producción de los bienes de capital de 17 a 13 unidades. ¿Para qué? Para poder liberar los factores productivos necesarios y aplicarlos a la producción del otro bien, en nuestro caso, bienes de consumo. Llevamos a un gráfico la tabla anterior. La curva representa opciones disponibles para la sociedad, pero no incluye todas las opciones posibles. Así, nos podemos ubicar por debajo de ella como el punto U. Todos los puntos de la curva y los puntos debajo de la misma se denominan combinaciones accesibles. Por otro lado, las combinaciones localizadas por encima y a la derecha de la curva, como el punto T, se llaman inaccesibles. Dado el estado de la tecnología y los recursos productivos, no es posible alcanzar dicha combinación. De esta forma, la curva de posibilidades de producción traza un límite o frontera de opciones disponibles. No todas las combinaciones alcanzables son eficientes.
Solo los puntos de la curva son eficientes en un sentido técnico. ¿Qué significa esto? Dados nuestros recursos y técnicas de producción, no es posible producir más de un bien sin reducir la cantidad del otro. Por lo tanto, los puntos por debajo de la curva de posibilidades de producción son ineficientes, como el punto U. Esta alternativa de producción está representando una o ambas situaciones siguientes. Una situación de desempleo de los factores de producción. Las instalaciones pueden trabajar por debajo de su capacidad, los trabajadores pueden estar desempleados, los recursos naturales sin explotar. Y o la existencia de ineficiencias en el uso de los recursos productivos. Algunos de los factores no se emplean en aquellos puestos en que su rendimiento es el más elevado, resultando que lo producido es inferior al máximo posible. ¿Cuántas veces el conductor de un taxi es un ingeniero? Hemos visto, cuando la economía está sobre la curva de posibilidades de producción, cuando aumenta una producción, la otra disminuye. Esto representa la necesidad de prescindir de cantidades de un bien para aumentar la del otro en una economía de pleno empleo. Surge aquí un concepto que en la literatura económica se denomina costo de oportunidad. Este término dirige su atención hacia el hecho de que para producir un bien hemos de prescindir de la oportunidad de obtener otros bienes. Definimos al costo de oportunidad de un bien como la cantidad de otro bien que se debe sacrificar para obtener una unidad más de bien considerado. En nuestro caso, el costo de oportunidad de producir bienes de consumo es la cantidad de bienes de capital que se debe abandonar para producir una unidad más de bienes de consumo. Entonces, ¿cómo calculamos el costo de oportunidad de producir un bien X si consideramos que el otro bien es el bien Y? Por lo tanto, el costo de oportunidad del bien X es un cociente. La variación del bien Y sobre la variación del bien X. En el numerador, lo que se deja de producir de un bien. En este caso, el bien que se deja de producir es Y, dado que era la otra alternativa de producir. En el denominador, la cantidad en que aumenta el bien considerado, el bien X. ¿Cómo calculamos entonces el costo de oportunidad de producir bienes de consumo? El costo de oportunidad sería menos 1, menos 2, menos 4, menos 5, menos 8. Pensemos, ¿cómo surgieron estos valores? ¿Por qué las barras de valor absoluto? ¿Y cómo interpretamos un valor específico de costo de oportunidad? Por ejemplo, el menos 2. Consideremos ahora qué ocurre cuando esta economía decide moverse del punto B al C. Esta economía del punto B produce una unidad de bienes de consumo y en el punto C produce 2 unidades de consumo. Es decir, que en esta economía, al desplazarse de B a C, se produce un aumento de una unidad de los bienes de consumo. Para poder aumentar la cantidad producida de bienes de consumo, necesariamente esta economía debe disminuir la cantidad producida de los bienes de capital. Pasa de una producción de 19 unidades a 17 unidades. Es decir, hay una disminución de 2 unidades.
con estos dos elementos podemos ahora obtener el costo de oportunidad de producir bienes de consumo en el tramo BC de la curva de posibilidades de producción. ¿Cuál es entonces el costo de oportunidad? Como lo habíamos definido, el costo de oportunidad lo vamos a calcular variación de bienes de capital sobre variaciones de bienes de consumo. Los bienes de capital disminuyeron en 2 unidades y la variación de los bienes de consumo es de 1 unidad. Por lo tanto, el costo de oportunidad es de 2 unidades. ¿Qué quiere decir ese menos 2? Ese menos 2 significa que la producción del bien Y debe disminuir en 2 unidades para producir una unidad más del bien considerado que son los bienes de consumo. ¿Por qué las barras de valor absoluto? Las barras de valor absoluto las vamos a necesitar para interpretar qué tipos de costos está incurriendo esta economía. Consideremos los costos de oportunidad de nuestra economía hipotética. Observemos que los incrementos sucesivos en la producción de bienes de consumo elevan el costo de oportunidad. Va de 1 a 8, indicando la existencia de costos de oportunidad crecientes. ¿Qué significa esto? Esto significa que nuestra economía debe prescindir de cantidades sucesivamente mayores de un bien para obtener una unidad adicional del otro. Gráficamente, lo podemos comprobar por los segmentos negros que reflejan la disminución de los bienes de capital, que son cada vez mayores a medida que aumenta la producción de los bienes de consumo. Esto origina una curva cóncava al origen. El aumento en los costos de oportunidad de los bienes de consumo es un reflejo del carácter especializado de nuestros recursos. Nuestros factores productivos no son completamente adaptables a usos alternativos. Para finalizar, tengamos en cuenta que debemos tener claros los conceptos e ideas siguientes. El concepto de escasez, los supuestos y el concepto de la curva de posibilidades de producción, qué combinaciones son alcanzables y cuáles no lo son, la pendiente negativa de la curva de posibilidades, el concepto de costo de oportunidad, su cálculo e interpretación, y el concepto de costos de oportunidad creciente y las razones de los mismos. Y con esto finalizamos la unidad 1.